qué importa la sordera del oído cuando la mente oye? La verdadera sordera, la incurable sordera, es la de la mente. Víctor Hugo. La sordera es una disminución en la capacidad de oír e hipoacusia también es la disminución en la capacidad de oír. Sin embargo, sí hay diferencias respecto al uso, digamos, del término sordera y del término hipoacusia. El término de sordera es utilizado para las personas que tienen una pérdida profunda, es decir, que no les permite escuchar lengua oral, ¿no? Que no les permite escuchar lenguaje. La hipoacusia, en cambio, es una disminución que sí les permite, con el uso de amplificadores, con el uso de auxiliares auditivos y otros implementos tecnológicos, escuchar lenguaje. Es básicamente una diferencia mínima, pero los médicos, por ejemplo, utilizan sordera e hipoacusia como sinónimos. La discapacidad auditiva es un término utilizado más dentro del ámbito educativo, ¿no? Por una clasificación que existe sobre las diferentes discapacidades, ¿no? y la atención en educación especial. La discapacidad auditiva es una disminución, es una pérdida en la audición que hace que el niño, dependiendo del tipo de pérdida que haya adquirido, con la que haya nacido, no le permite la adquisición de la lengua materna del entorno, pues, por ejemplo a nosotros del español. O sea, un niño oyente nace y del contexto, de lo que le hablamos los papás, él va a adquirir su lengua. Los niños sordos, no. Las pérdidas auditivas se clasifican en 4. Existe la pérdida auditiva superficial, la pérdida auditiva media, la severa y la profunda. Pues la superficial implica menos dificultad, digamos, para poder adaptarse al entorno social, educativo, familiar, ¿no? Porque es una pérdida que incluso muchas veces ni siquiera es evidente. O sea, son los niños que buscan sentarse más cerca de nosotros o cuando están platicando con otra persona, en su familia, en diferentes contextos, se acercan más a la persona y es lo único, ¿no? La pérdida auditiva media hace que el niño adquiera algunas cosas del lenguaje y otras no, en los diferentes niveles. La pérdida severa ya no le permite escuchar nada de lengua oral por el mismo tipo de pérdida y entonces hay necesidad de, utilizar auxiliares auditivos en su caso o el implante coclear y recibir apoyo lingüístico dirigido específicamente a las necesidades que presenta el niño. Y la pérdida profunda también, o sea, pues es más pérdida auditiva y tampoco permite que el niño adquiera la lengua oral de su entorno. Para identificar cuando un niño presenta un tipo de pérdida auditiva, regularmente es el entorno familiar. Como los niños en esa edad están al cuidado de la mamá, de alguna tía, de la abuelita, o sea, ellos se dan cuenta de que el niño le hablan y no hace caso, ¿no? Esa es la expresión que comúnmente escuchamos a los familiares. O también, por ejemplo, si está ya en servicio de guardería, las maestras se dan cuenta de que tiene un desfase. Por ejemplo, si tiene 2 años y el niño no produce ninguna palabra, pues algo está sucediendo ahí, ¿no? Entonces hay que ver si se trata de una pérdida auditiva o de otro tipo de condición, ¿no? Eso es regularmente lo que pasa, ¿no? O sea, en los primeros años de vida es cuando nos damos cuenta e identificamos que algo está pasando y pues al hacer un estudio, pues nos damos cuenta que es una pérdida auditiva. Los alumnos sordos o los niños sordos no van a adquirir la lengua oral de su entorno por la pérdida auditiva. Entonces, ellos pueden acceder a una lengua que es visual y gestual, que es la lengua de señas. Y esa es la lengua natural de los niños sordos, de las personas sordas. Eso es lo que va a permitir el que ellos, a nivel cognitivo, desarrollen todas las capacidades, al igual que un oyente, gracias
a que el lenguaje la lengua de señas se convierte en un medio a través del cual ellos van a tomar de su entorno lo importante, lo van a procesar igual que cualquiera de nosotros y van a poder acceder al conocimiento, a comunicar sus estados de ánimo, a preguntar, a participar, todo. O sea, la lengua de señas es una lengua como cualquiera otra. Lo diferente es la modalidad, que es visual y es gestual. La familia del niño sordo, pues obviamente tiene un papel fundamental en el desarrollo de cualquier niño y con mayor razón en el caso de los niños sordos, porque son los que en principio van a proveer de las oportunidades, de los contextos, de los espacios en donde él va a poder aprovechar todo su potencial. Recordemos que el niño sordo tiene una pérdida auditiva, pero el resto de sus funciones, de su inteligencia, la socialización, todo es igual que de cualquier niño oyente, por decirlo. Si hacemos una comparación, que son preferible evitar, ¿no? Entonces la familia cumple un papel fundamental porque va a poder promover que el niño esté en el lugar adecuado para que reciba lo adecuado a sus necesidades. CAME 15 es un centro de atención múltiple estatal, es el Centro de Atención Múltiple Lidia Cotaque Barrios. CAME 15 pertenece a educación especial dentro de los servicios escolarizados. Es una escuela de educación especial que atiende la población de alumnos con discapacidad auditiva. Tenemos énfasis en la atención de los alumnos sordos o alumnos con hipoacusia en distintos niveles. También atiende a algunos otros tipos de discapacidades cuando así lo requieren los padres de familia. También recibimos alumnos regulares en el nivel de preescolar. ¿Cuáles son estos alumnos regulares? Aquellos alumnos que no son sordos y que no cuentan o que no presentan alguna discapacidad o alguna necesidad educativa especial. Podría mencionarse alumnos que son hermanos, alumnos oyentes que son hermanos de otros alumnos que ya pertenecen a nuestra escuela. Eso favorece a que en casa la comunicación se desarrolle de una mejor manera y sea más efectiva para el alumno sordo y favorezca todo el ámbito familiar y se esté dando este proceso de mejorar tanto el aprendizaje en la escuela y mejorar una comunicación en el contexto familiar. El hecho de ser un servicio escolarizado y pertenecer a educación especial, la matrícula está abierta durante todo el ciclo escolar. El modelo bilingüe implica atender al alumno tanto en su lengua materna como en una segunda lengua. En este caso, la lengua materna del alumno sordo es la lengua de señas mexicana. Y la segunda lengua para un alumno sordo, una persona sorda, en México sería el español de manera escrita. Entonces, eso sería atender el modelo bilingüe. El proceso de alfabetización en el alumno sordo no es algo sencillo, es algo complejo, ya que el alumno sordo cuando llega a nuestra escuela muchas veces viene de familias oyentes, de familias donde su primera lengua en casa es el español. Entonces, pero para el alumno sordo su primera lengua debería de ser la lengua de señas. ¿Qué pasa cuando llega con nosotros? Pues a veces está tardío este proceso, ¿no? Llega de manera a los 5 o 6 años y hay un poquito de desfase y eso lo hace aún más complejo. Entonces el proceso de alfabetización se va dando de la mano junto con la enseñanza de la primera lengua y una segunda lengua, que en este caso una segunda lengua es el español de manera escrita. Nosotros como escuela estamos brindando todas esas estrategias para ir encaminando al alumno y tratar de nivelarlo a la edad que se encuentra. Otra situación es que muchas veces en casa el padre de familia no está adquiriendo la lengua de señas y eso pues entorpece a veces el proceso de la alfabetización. Somos un equipo y los padres de familia son parte fundamental de este equipo. Que ellos se encuentren en casa y nosotros en la escuela no trabajamos de manera distinta. Nosotros tenemos que trabajar de la mano para poder lograr esos aprendizajes. Estar informando al padre de familia de las necesidades que van surgiendo en el aula, de los avances, por mínimos que sean,
que tiene el alumno en la escuela, a informarle al padre de familia para que pueda reforzarlo. Que el padre de familia se comprometa en aprender, en este caso para el padre de familia que es oyente, se comprometa en aprender una segunda lengua que para él sería la lengua de señas. Sin embargo, sería la primera lengua para su hijo. Sin embargo, pues también tenemos padres de familia que son sordos y familias que son completamente, que toda la familia son papá, mamá, hermanos y el alumno, o sea, todos son sordos, ahí no hay ningún problema, pero sí tenemos que buscar la orientación necesaria para que se pueda dar este proceso de alfabetización. Y la orientación pues surge de nosotros y de los especialistas de la escuela. Buscar tener esa comunicación de la manera más efectiva. La lengua de señas mexicana está compuesta de la dactilología y los ideogramas. Se conoce como dactilología a lo que bien podría ser el deletreo en la lengua oral. Cada palabra se puede representar con la articulación de mano correspondiente de cada letra que la conforma. Los ideogramas representan una palabra con una o varias configuraciones de mano. La comunidad de sordos de Hermosillo se crea en 2017, cuando algunas personas, incluida yo, pensamos en que terminamos la escuela normal de especialización en Obregón. Nos dimos cuenta de algunas necesidades, revisamos, analizamos y empezamos a hacer un proyecto para trabajar. Entonces, y poco a poco elegimos a algunas personas sordas que formaran parte de esa comunidad. En ese proyecto fue el inicio de la comunidad y es desarrollada por personas sordas de aquí de Hermosillo. El objetivo de la comunidad de sordos de Hermosillo es hacer diferentes proyectos para poder buscar el mayor desarrollo y oportunidades sociales para las personas sordas, también en el ámbito político y laboral, para que los sordos participen más, se incluyan dentro de esta comunidad y que se expanda. También recibir apoyos, que los sordos reciban apoyos de diferentes entidades, y también lograr la identidad de las personas sordas, porque a veces las personas sordas tienen miedo por su discapacidad y no se atreven a buscar, a tocar puertas, y eso la asociación permite que toquemos puertas, que busquemos oportunidades de desarrollo de las personas sordas. Nosotros ofrecemos diferentes servicios, por ejemplo, talleres, conferencias, charlas, cursos, para buscar que más personas puedan participar y reciban apoyo de la comunidad de sordos y nosotros de ellos. No es únicamente sordos, también oyentes que se integran a la comunidad y poder hacer posible que un grupo pequeño se expanda y haya más oportunidades. Por ejemplo, en el estado de Sonora damos apoyo, brindamos apoyo aquí en Hermosillo, pero también como comunidad a otros lugares del estado. 800 personas sordas que viven aquí en Hermosillo, 8,000 más o menos en todo el estado de Sonora. Por eso nosotros necesitamos impulsar más y promover que más personas sordas participen, y también necesitamos explicar la importancia sobre la lengua de señas y qué es para su desarrollo lingüístico, y que como alumnos, por ejemplo, se pueda promover a través de escuelas como CAME 15, que se aprenda la lengua de señas y después el español como segunda lengua. Nosotros trabajamos ofreciendo ese tipo de servicio para que pueda haber más desarrollo e inclusión. Yo lo que quiero decir es que ustedes pueden hacer muchísimas cosas. Ustedes pueden hacer cosas y también ustedes quieren, desean y se interesan. Y por ejemplo,
estudiar para ser doctor, dedicarse al arte, estudiar para maestro. Y por ejemplo, las personas sordas profundas como yo, hablamos poco, más tenemos competencia en lengua de señas. Aceptarnos y ser orgullosos como personas sordas y que podemos hacer cualquier cosa igual que los oyentes, menos escuchar. Lo último que quiero decir, vamos por un Sonora inclusivo. En aquel entonces todavía no estaba muy de moda el tamiz auditivo. El doctor me dijo, nació muy bien, ya ve que los califican. Y me dijo, todo está muy bien, no lo hagas, dije, no lo ocupas. Y muy bien, ¿no? Esperamos a que el niño estuviera generando lenguaje y no era así, imitaba unas cuantas palabras. Pues yo como mamá pues me estuve preocupando, no, qué raro que el niño no empiece a hacer sus primeras palabras. Ya. Y lo llevamos con el doctor, en este caso un audiólogo, a que le hicieran unas pruebas. Y pues sorpresa, ¿no? Que el niño no escuchaba. Y como pues no se hizo de forma temprana y oportuna, en este caso la detección. Y si a un niño no se detecta de forma temprana y oportuna, pasa lo que en mi caso, ¿no? Que pues nos dimos cuenta hasta que tenía 2 años más o menos. Y de ahí pues es audiólogo, estudios, todo un proceso. En mi caso yo decidí que mi hijo supe de implante coclear y decidimos hacer todo lo posible. Lo previo es, una vez que se detecta, es habilitarlo con auxiliares adecuados, potentes, y después de ahí en ese proceso pues hay que habilitarlo, bueno, con los auxiliares, terapia adecuada, es terapia auditivo-verbal, seguir el proceso de terapias y a los 6 meses más o menos, si no hay nada de ganancia, pues ya lo evalúa otra vez el doctor y ya determina si es candidato o no al implante, ¿no? Porque no todos los niños son candidatos, tienen que tener su nervio auditivo bien desarrollado, todo ser adecuado para ellos. Inicialmente nosotros no, desde que empezamos con decidimos implantar, pues igual estábamos previo antes en terapia auditivo-verbal, aquí hay terapeutas muy buenas y calificadas, y pues iniciaron su proceso. Por lo general es 1 o 2 veces por semana y nos han apoyado nosotros en el sentido como papás, seguirnos guiando paso a paso, como trabajar lo replicado en la terapia, replicarlo en casa. Y pues a través del juego, estimular al niño, que todo sea más de forma auditiva, igual que tengan lectura labiofacial. En mi caso yo es auditivo, lectura labiofacial y todo a través de distintos juegos, herramientas, hacemos material. En el día a día y de hecho cuando nos vamos al súper, a algún juego, todo debe ser de forma atractiva para ellos, porque pues un niño pequeño, tenerlo sentado 1 hora o un poco más, pues es complicado, ¿no? Más si tienen, por ejemplo, algún desorden sensorial, que son niños que ocupan estar en movimiento para aprender, pues es un poquito difícil. Como tienen niños con discapacidad auditiva o cualquier discapacidad que tengan, en mi caso la familia es el núcleo principal. Tiene que haber unión, pues estar al pendiente de los chicos, ¿no? Eso es lo que busco también aquí con los papás. En este ir y venir de mi proceso de los niños, pues en mi caso, pues lo que me di la tarea desde hace 8 años, apoyamos a papás. Si tienen niños que nacen con discapacidad auditiva y ellos eligen que su hijo sea implantado, pues los guiaban en el proceso, ¿no? Para que batallaran lo menos, porque el tiempo es primordial, o sea, hay que ganarle al tiempo. Y pues les agilizaba un poquito ese proceso de, pues un papá de entrada, cuando sabes que tu niño tiene discapacidad, pasas por un duelo, porque es una parte de un órgano de tu hijo que no está funcionando. Y pues hay que asimilarlo y en ese proceso pues no tienes ni oportunidad de algunos llorarlo, procesarlo rápidamente, algunos tardan bastante tiempo y en mi caso pues dije vámonos, hay que buscar, habilitarlos de las terapias, auxiliar, implante y seguir con terapias y ver qué le está funcionando. Como mamá oyente pues uno idealiza que esperas a un hijo pues, o sea, digamos lo sano, ¿no? Bueno, están sanos de hecho, pero pues no esperas que tengan alguna dificultad, alguna limitante. Si bien o mal, o sea, sí es una discapacidad para nosotros, para ellos es algo muy natural, no lo ven como una discapacidad. Mis 2 hijos son sordos profundos. Y por ejemplo, si está un avión hablando, no escuchan la turbina, apenas la turbina del avión la escuchan, no hay nada. El implante nada más es unilateral, nada más tienen uno. Y pues sí les ayuda bastante en este caso. Ha sido un poquito difícil porque ellos tienen neuropatía auditiva, que es un daño en el nervio auditivo, no se detectó aquí y es un poquito más difícil su proceso de adquisición del lenguaje, pero es paso a paso, ¿no? Ahí vamos buscando qué le funciona a él y en este caso ahorita llevamos ventaja, ¿no? Con los 2 niños. Nosotros disfrutamos los pequeños detalles que a veces damos por hechos, ¿no?
En el caso de ellos dos, pues el que tengan un sonido nuevo, en el caso del más pequeño, que tiene menos tiempo implantado, que pues me haga una onomatopeya, repita el sonido de un animal, o de forma espontánea me diga una palabra, o que haya mejor comprensión en el caso de los dos. Por eso yo lo disfruto, como tiene idea. Hace muchos años no había lengua de señas aquí en la escuela. Cuando yo estaba chiquita, que estudiaba aquí en la Escuela de Audición y Lenguaje. Entonces tenía que ir a 2 turnos de escuela, en la mañana aquí y en la tarde a una escuela regular, desde primero hasta sexto de primaria. Después, pues yo aprendí lectura labiofacial, a leer los labios y también a leer y escribir. Los maestros me enseñaron todo eso, articulación, terapia, me dieron terapia de lenguaje y todo eso. Después, como en 1994, empecé a aprenderla, ya era joven, íbamos con el esposo de Conchita, una maestra de aquí de la escuela, Jorge Romo, y él nos enseñó lengua de señas. Ahí aprendí yo lengua de señas. Aquí en Came 15 también ya empezamos a trabajar con lengua de señas. Cuando empecé mi educación primaria, pues como les decía, no había lengua de señas, entonces el esfuerzo era doble porque tenía que aprender a leer y escribir, aprender español, estructurar oraciones. Mis papás, mi mamá y mi papá me apoyaban con la tarea, ayudando con las lecturas, la escritura. Entonces no había lengua de señas para nada, entonces era mucho esfuerzo. Después, cuando tenía más edad, en secundaria, cuando era adolescente, hice la secundaria abierta en el INEA y después estudié la preparatoria en Cebati 132 en CAED. Ahí había intérprete ya, contábamos con intérprete y todo muy bien. Después empecé a estudiar la universidad en el Centro Universitario de Sonora, CUT, la licenciatura en Derecho. Yo siento que me he preparado para mi vida actual y del futuro. Y por ejemplo, yo pienso ayudar a los niños sordos, con todo lo que me he preparado, también adultos sordos o jóvenes de todas las edades, ayudarlos, apoyarlos, gracias a la carrera que estudié, a la licenciatura en Derecho. El conocer a profundidad la lengua de señas me permite buscar y encontrar más alternativas y también conocer más y que mi desarrollo lingüístico sea mayor. Pero hay que buscar y encontrar más aprendizaje para en el futuro pues tener más cosas que ofrecer. A la familia yo les diría que, por ejemplo, a mí mi familia siempre me apoyó en mi educación. También hasta que llegué a la universidad también me ayudaron mucho. A veces con la cuestión de la lectura y la escritura, cuando a mí me faltaban cosas, siempre me ayudaron. Porque la universidad, bueno, yo terminé la universidad ya grande, acabo de terminarla, pero eso no es lo importante, no, lo importante es superarse. Hay mucho apoyo en mi familia. Lo que les sugeriría es que por favor aprendan la lengua de señas.
que aprendan la lengua de señas para que puedan enseñarles a los niños mejor. Eso es lo más importante que yo puedo decirles a los papás. Necesitan apoyar a los niños porque los niños, por ejemplo, si no tienen comunicación, los niños sufren mucho y necesitan la lengua de señas. Y eso puede generar que los padres de familia aprendan la lengua de señas para que ayuden más a sus niños, para promover e impulsar el desarrollo de los niños sordos. Yo creo que discapacidad, yo no siento que tenga una discapacidad porque a mí no me limita en nada. Yo soy una persona muy feliz y veo mi entorno cercano como algo importante, no me preocupa nada. Estoy acostumbrada a que soy una persona sorda y mi desarrollo ha sido normal.